Moni Obadi, autor y actor, escritor y cantante, es uno de los intelectuales que Euronews ha decidido entrevistar para celebrar a su manera el cincuentenario del Tratado de Roma. Este judío de origen búlgaro es actualmente director artístico del Mittelfest, un festival internacional de teatro. Nadie mejor que él, incapaz de dejarse encorsetar en fronteras nacionales, para darnos una visión de Europa anticonformista y no institucional. La charla comienza con una pregunta del entrevistado. ¿Existe realmente Europa? Esa es la cuestión. Yo creo que existirá cuando haya un sentimiento común europeo. Dado el actual estado de cosas, Erasmus es lo más europeo que tenemos porque preside un proyecto educativo. Es decir, que los jóvenes, a una edad en la que están llenos de energía y de entusiasmo, se reúnen para adquirir y compartir conocimientos y eso es muy positivo. Puede dar pie incluso a que se formen familias europeas. Puede que el problema sea que el Tratado de Roma marcó el nacimiento de una Europa que después se ha desarrollado cada vez más como unión económica, pero la economía es aún demasiado trascendente para los ciudadanos europeos, que no consiguen sentir Europa como algo propio. La dimensión económico, financiera y mercantil parece ser el eje alrededor del cual gira Europa. Naturalmente, la economía es importante. No soy tan ingenuo o, digamos, idealista como para decir, no, solo hay que construir una Europa de los valores. Pero el problema es que Europa está configurando también un plano ideal de los valores y los derechos que son su gran patrimonio. Y también está la cultura. Sin una cultura europea no podemos hablar de Europa. Sin embargo, ya existen intelectuales europeos. Moni Obadi considera que Europa debe acercarse a sus ciudadanos. Pero, ¿cómo hacer para que los europeos se acerquen también a Europa? Para empezar, Obadi hace dos propuestas que forman parte de sus sueños. Me gustaría que nuestros jóvenes, que a veces se pintan la cara con los colores de su equipo preferido, se pintasen los colores europeos para ir al estadio, las estrellitas y el fondo azul. Tenemos una bandera muy bonita. También me gustaría que antes de que comenzase un partido se cantase el himno europeo, que es magnífico, el himno de la alegría de Beethoven, y que en una gran pantalla se escribiesen las palabras Alle Menschen werden Brüder, todos los hombres serán hermanos. No estaría mal que se convirtiese en un eslogan, es difícil imaginar uno mejor. Otra cosa, como estamos en Euronews, aprovecho la ocasión para felicitarles. Siempre hablamos mal de la televisión y esta es una buena ocasión para hablar bien. Euronews debería convertirse en la televisión de referencia en Europa. Por poner un ejemplo, los europeos deberían ver Euronews como ven la TG1. Es interesante venir a Milán para hablar del cincuentenario del Tratado de Roma y encontrarse hablando de sueños. Mis identidades, porque debemos ser una Europa de identidades plurales, son muy italiano, muy milanés, muy judío, muy eslavo, muy europeo y también ciudadano del mundo. No puedo ser de otra forma. Il passato Como dice un proverbio indio, si no sabes hacia dónde vas, date la vuelta para ver de dónde vienes. Y el hecho de darse la vuelta sirve solo si se construye el futuro. Creo que la metáfora del arco es de Bergson, el filósofo de la intuición. La flecha es el futuro, la cuerda es el pasado. Cuando vas a tirar la flecha, haces un movimiento hacia atrás para coger impulso, para dar una dirección potente a tu futuro. Solo tiene sentido mirar hacia atrás cuando es para construir el futuro. ¿Cree que la cuerda del Tratado de Roma puede revelarse útil para construir al ciudadano europeo?
Fue un comienzo y como comienzo hay que respetarlo profundamente. Hay que pensar que salíamos de una guerra en la que franceses, alemanes e ingleses se habían masacrado. Yo siempre digo que la gran herida que Europa se ha hecho a sí misma fue la persecución antisemita. Porque el judío prefiguraba al europeo, hablaba varias lenguas, tenía familiares en toda Europa, se sentían a gusto en todos los rincones del continente. Era el ciudadano que anticipaba la idea de Europa. Si vamos a visitar el magnífico Jüdisches Museum de Berlín, que es un museo sorprendente de Libeskind, es maravilloso, parece una gran cicatriz en pleno corazón de Berlín. Retomo lo que decía, si subimos al segundo piso, vemos cultura alemana hecha por judíos. Es como si los nazis hubiesen arrancado trozos de carne y del alma del cuerpo de Alemania. También sería interesante hablar del lugar que ocupan actualmente en la cultura europea los judíos, la cultura judía, pero hoy por hoy se habla sobre todo de sus relaciones con el mundo islámico. Y en lo que más se abunda es en el conflicto. El Islam es uno de los pilares de la cultura europea. Ni siquiera podríamos pensar en una verdadera Europa sin la contribución islámica. Incluso en el plano religioso, ¿cuántos cristianos saben que probablemente las palabras más hermosas que se han escrito sobre la Virgen María están en el Islam? En la Surat Maryam, la Sura 22. Pero, ¿quién sabe eso? ¿Quién sabe que en la tradición islámica del juicio final, el juez de todos los creyentes, musulmanes o no, será Jesús? El hombre que se autodefine como muy europeo, muy italiano, muy eslavo y muy judío es indudablemente abierto. Tal vez también muy soñador, sigue pensando que todos los hombres son hermanos. Voy a cantar una canción yiddish que se cantaba en los círculos del Partido Socialista de la Europa del Este, los obreros judíos en Polonia y Rusia. Somos todos hermanos.